Decimos que el concepto de soteriología es, según Efesios 2, 8 y 9, la salvación es por gracia. Eso significa que es un regalo inmediato para nosotros los seres humanos. Dios demanda un corazón humillado que reconozca que nada podemos hacer porque Él ya lo hizo todo. Dio lo más valioso por amor al mundo, pero ha dado libre albedrío al hombre. Pongamos atención a eso porque lo vamos a ver un poco después. Y bueno, para que estemos claros, la soteriología es el estudio de la salvación. La salvación es la redención de Dios a la humanidad pecadora. Dicha redención es única a través de la muerte y resurrección de Cristo. Eso es salvación, redención, alguien que tenía un castigo o alguien que estaba en sufrimiento y es sacado de ese padecimiento. Por eso se dice que es la redención de Dios a la humanidad pecadora. Puede ser estudiada de la siguiente manera, incluyendo 6 conceptos: arrepentimiento, fe, conversión, adopción, regeneración y justificación. Comenzamos con el arrepentimiento. Prácticamente esos 6 son los que vamos a ver en esta ocasión. Arrepentimiento es el cambio voluntario en la mente del pecador, dejando atrás el pecado y volviéndose a Cristo. Esto tiene 3 elementos. Primero vemos el arrepentimiento tiene 3 elementos. Primero vemos el elemento intelectual. Si vamos a Lucas, la parábola del hijo pródigo, Lucas 15, 17 dice: y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Bien, entonces entre todo vemos que el hijo pródigo fue muy inteligente y pudo valorar la situación, y después que había gastado todo y ahora estaba comiendo comida de los cerdos, vemos que él inteligentemente tomó una decisión y fue arrepentirse de lo que había hecho. Aparte tenemos el elemento emocional. Pablo dice en 2 Corintios 7:9, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Entonces, Pablo está diciendo, ustedes fueron como entristecidos para el arrepentimiento. Vemos que hay una parte de tristeza, una parte de dolor. En esta situación hay que tener cuidado porque de repente muchos quisieran ver a las personas llorando, derramando lágrimas, todos cuando se convierten, pero eso no necesariamente tiene que ser un común denominador, sino que en algunas ocasiones ocurre y en algunas otras no. Y tampoco eso nos va a decir si la persona realmente se ha convertido o si no se ha convertido. Simplemente hay personas que actúan de manera diferente e incluso hay personas que sienten que le deben más a Dios y hay otras que consideran tal vez que no es necesario contristarse mucho. Y bueno, el último es el elemento de la disposición y la voluntad, que siempre lo vemos con el hijo pródigo. Él fue muy inteligente, pero tal vez usted haya escuchado, hay personas que son muy inteligentes, pero que no hacen lo que deberían de hacer, ¿sí? Entonces, el hijo pródigo sí tuvo la inteligencia, tuvo un factor emocional, pero lo más importante tal vez es que tuvo el elemento de la disposición, la voluntad de ir. Entonces vimos primero el arrepentimiento y ahora vamos a ver la fe. La fe consta de 3 partes. Primero, tenemos que decir que la fe es el paso inicial para la experiencia cristiana, pero también es fundamental en el caminar diario de cada uno. Primero, vemos que la fe está íntimamente relacionada al arrepentimiento. Hechos 20:21 dice, testificando
a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que hay arrepentimiento porque tenemos fe en el Señor. Y bueno, Santiago nos habla de la fe y las obras. Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. ¿De qué está hablando Santiago? ¿Sí? ¿A qué se quiere referir Santiago? Se quiere referir a que las personas les gusta ver el resultado de la fe. Y por eso es que Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Y bueno, hay beneficios de la fe. Hechos 10:43 nos habla del perdón de pecado. Dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados. O sea, los que en él creen. Si usted no cree, no recibirá el perdón de los pecados. Justificación. Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin obras de la ley. ¿Sí? Esto es bien bonito porque la justificación es por la fe, no es por obras. Recordamos a Abraham en el Antiguo Testamento. Algunos considerarían que él pudo haber sido salvo o haber ido al cielo por cumplir con los 10 mandamientos. Sin embargo, la Biblia no nos enseña eso, ¿no? Habla que él fue justificado por haber creído, por haber tenido fe en la palabra de Dios. Romanos 5:1, aunando a la justificación, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificación por medio de la fe. Y bueno, pues Cristo habita en el creyente por medio de la fe. Efesios 3:17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Esto es por medio de la fe. El tercer elemento es la conversión, que significa volverse de nuevo. Implica un cambio espiritual, siendo la parte humana. O sea, hablábamos de que la conversión es una parte humana, es algo que yo decido dejar de hacer, es algo que yo decido convertir. Santiago 5:19-20 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado, es la verdad, y alguno le hace volver, sepa que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Sí? A aquel que decida volver, aquel que quiera él, ¿sí? Él es su decisión volver. Esa implica la conversión. Nadie es obligado. Hablábamos al principio del libre albedrío. Proverbios 1:23 dice: volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Esto es cuando la persona decide volver. ¿Cuál es el propósito de la conversión? Bueno, pues en Efesios 4:1 podemos ver que nos habla diciendo: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Sí? El hecho de seguir a Dios, el hecho de andar como es digno. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida eterna. Ese es el propósito de la conversión, que andemos para vida eterna, y también nos lleva a ser parte de un nuevo reino. La conversión es el camino para llegar a este lugar. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando decidimos convertirnos. La adopción lo que significa es colocarse como hijos, o los que reciben a Cristo
como Salvador son reconocidos con todos los privilegios de hijos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuidado con esto, porque dice: todos sois hijos de Dios por la fe. Si alguien no cree, si alguien no tiene esa seguridad, entonces ya no puede recibir ese título de hijo de Dios. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, mencionábamos que nos volvemos hijos de Dios. Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gálatas 3:23 dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelado. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Bien, ya se establece una diferencia entre los que son guiados por el ayo, que sería la ley, que es como la división o el carril por el que ir, y los que deciden vivir por la fe y no por la ley. Romanos 8:14 y 15 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Bien, somos liberados del temor. Y bueno, el versículo que estábamos tocando y el último beneficio que vamos a mencionar es el de ser herederos de Dios. Romanos 8:17 ahora sí dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ese es el cuarto. Ya hablamos del arrepentimiento, hablamos de la fe, vamos a hablar de la adopción y hablamos de la conversión, y vamos ahora con la regeneración. ¿Qué significa regeneración? Regeneración pues significa nacer de nuevo. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. A eso nos referimos con regeneración. No significa que la vieja naturaleza es reformada, sino un nuevo nacimiento. Primera de Juan 5:1 dice: vamos a Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces vemos que hay un nuevo nacimiento, no es que reviva algo, sino de que Él hace nuevas todas las cosas. Para comprenderlo mejor, 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso significa que esto lo hace de una forma divina. Juan, el Evangelio de Juan 1:13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces vemos que no es algo carnal, no es algo físico, sino que es algo espiritual. Y bueno, el último que vamos a ver es la justificación, que es el acto judicial de Dios declarando justo al hombre pecador, aceptando a Cristo como Salvador y siendo libre de toda culpa. Los beneficios de la justificación, pues bueno,
no hay culpa. Eso dice Salmos 32:2, dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Vemos que la persona es libre de los pecados o de los errores que se le acusan por medio de la justificación. También la justificación nos regala paz con Dios. Veíamos este versículo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz que viene de parte de Dios únicamente es con Él, por medio de Él, nada más. Es el otro beneficio de la salvación. Y bueno, el último es que nos libera de la ira de Dios. Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Primero somos justificados por su sangre y luego eso nos permite ser libres o estar alejados de la ira de Dios. Y una vez más podemos decir que la justificación nos hace herederos de lo que Dios tiene para nosotros. Dice Tito 3:7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ese es el beneficio de la salvación. Y bueno, para finalizar, vamos a hablar de que la salvación es por gracia, un regalo inmediato para nosotros los seres humanos. Dios demanda un corazón humillado que reconozca que nada podemos hacer, que Él ya lo hizo todo, pero ha dado libre albedrío al hombre. Sin embargo, sus brazos continúan abiertos, esperando que el hombre se arrepienta. Bueno, así finalizamos el tema que hemos preparado para este día. Esperamos sea de mucha bendición y que podamos continuar compartiendo más adelante. Muchas gracias.